Muy buenas tardes, jóvenes y todos los aquí presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde, en este cuarto encuentro juvenil nacional del movimiento juvenil latinoamericano Jóvenes del Futuro. En esta tarde quiero leer una escritura que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 4 en adelante, y dice de la siguiente manera. Verso 3 en adelante dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. La palabra creadora. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol nos dice que la creación de los cielos y de la tierra se llevó a cabo por la palabra de Dios. Y el Génesis en el capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios habló y vinieron a existencia los cielos y la tierra, porque su palabra es creadora. Ahora, esta palabra creadora la encontramos también en el Evangelio según San Juan, verso 1 en adelante, y dice: en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y sigue diciendo: el verso 11 en adelante: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra creadora. Dios por su palabra creó los cielos y la tierra, y encontramos que por su palabra Dios ha llevado a cabo toda su obra. Encontramos
que la obra de creación de los cielos y de la tierra la llevó a cabo por su palabra. La obra con su pueblo también la ha llevado a cabo por su palabra. Por esa causa encontramos que la palabra de Dios siempre ha venido a la tierra a un hombre, y ese hombre ha recibido esa palabra y la ha dado a conocer, y se ha llevado a cabo la obra de Dios. Encontramos que Dios dijo a Moisés que él pondría su palabra en su boca y Moisés hablaría todo lo que Dios le mandare. Y así hizo Moisés y se llevó a cabo la obra prometida por Dios para la liberación del pueblo hebreo, porque es la palabra creadora llevando a cabo la obra divina para cada edad o para cada dispensación. Esa palabra creadora siempre ha venido y se ha velado en carne humana y se ha manifestado, se ha revelado a través de carne humana y ha cumplido la obra prometida por Dios para ese tiempo. Encontramos que le establece al pueblo el camino divino para ese tiempo, le establece el mensaje para ese tiempo, le establece la dispensación para ese tiempo y coloca al pueblo en esa edad o dispensación con ese mensaje de la palabra creadora de vida eterna. Y los que permanecen en esa palabra creadora, ellos reciben las bendiciones de Dios mientras están en este planeta Tierra y con promesas de vida eterna. O sea que continúan las bendiciones para esa persona aún después que terminen sus días en este cuerpo terrenal, pues tienen la promesa de ir a descansar al paraíso y luego de ser resucitados para vida eterna en cuerpos eternos. Así es que la palabra creadora, siendo la palabra de vida eterna, es la palabra que todo hijo de Dios está llamado a recibir. Todo hijo de Dios necesita esa palabra en el tiempo en que él vive. El Señor Jesucristo, siendo la palabra, él podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que el Señor Jesucristo encontramos que es el camino al Padre, porque Él es la palabra creadora, la palabra de vida eterna hecha carne. Por esa causa encontramos que las palabras que salían de los labios del Señor Jesucristo podían crear. Encontramos que habló la palabra creadora y multiplicó los panes y los peces. Encontramos que habló la palabra creadora y reprendió la tempestad en el mar. Encontramos que habló la palabra creadora y sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. Encontramos que habló la palabra creadora y resucitó los muertos, porque no es una palabra humana, sino
la palabra creadora de Dios siendo hablada, expresada por labios humanos. Encontramos que esa misma palabra creadora que salió de los labios de Jesús fue la palabra creadora que creó los cielos y la tierra. Por esa causa le obedecía toda la creación a Jesús de Nazaret, a las palabras que salían de su boca. Encontramos que aún el diablo tenía que obedecer esa palabra creadora. Encontramos que cuando el Señor Jesucristo le dijo al diablo: apártate de mí, Satanás, el diablo se apartó de él. Y encontramos que cuando Jesús le habló a los demonios que salieran de las personas, salieron de las personas. ¿Por qué? Era la palabra creadora expresada por labios humanos. Ahora, esa palabra creadora también la vimos en Abraham, en Isaac, en Jacob. Encontramos que cuando ellos echaban la bendición a sus hijos, comenzando con el primogénito, se cumplía en ellos esas bendiciones habladas para el tiempo en que vivían esos hijos, y con promesas también para la vida venidera, o sea, la vida eterna, porque es la palabra creadora. También encontramos esa palabra en Moisés y en todos los profetas que Dios envió. Por esa causa, Josué, cuando le dijo al sol: párate, y a la luna: detente, se paró el sol y también la luna. ¿Por qué? Porque era la misma palabra que los había creado y los puso a caminar. Ahora le estaba diciendo: deténganse. Era la palabra creadora en la boca de Josué. Ahora esa palabra creadora es la que ha estado en todos los profetas enviados por Dios para cada edad y para cada dispensación. Esa es la palabra creadora que es colocada por Dios en sus mensajeros para Dios crear en ese tiempo la edad, crear lo que Él tiene en su programa para ese tiempo. Y por cuanto todo eso viene por la palabra creadora, todo queda sellado para vida eterna. Todo ese programa divino con los que componen ese programa divino, que son los hijos de Dios. Y esa palabra creadora le muestra al pueblo la edad y dispensación que corresponde para ese tiempo y el mensaje que corresponde para ese tiempo. Viene el mensaje por esa palabra creadora, dándole a conocer al pueblo todas las cosas que corresponden para ese tiempo. Y así, todos son enseñados por Dios en esa edad o en esa dispensación. Ahora, vean ustedes
Cuando esa palabra creadora es expresada, manifestada por labios humanos para una edad o una dispensación, le muestra el camino de Dios al pueblo para que los hijos de Dios entren y caminen en ese programa divino que es el camino de Dios para esa edad o esa dispensación. Por esa causa, el Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida, y el que oye mi palabra tiene vida eterna. También encontramos que Él dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y el que oye su palabra tiene vida eterna, o sea, no pasará. ¿Por qué? Porque tiene lo que es eterno, la palabra de vida eterna para la edad o dispensación en que vive. Por esa causa, Dios dijo en Deuteronomio, y repitió el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 4 verso 4 y también en San Lucas. Él repitió lo mismo que dijo Dios en Deuteronomio capítulo 8 verso 3. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esa es la palabra de vida eterna. Y cuando la persona la recibe, la come, la persona entonces ha comido a algo eterno que le da vida eterna. Así es que el secreto está en la palabra de vida eterna. Por esa causa también encontramos en Apocalipsis capítulo 1 verso 3 que dice: bienaventurado los que leen o el que lee. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque son bienaventurados, porque esta es la palabra creadora, es la palabra de vida eterna para todos los hijos de Dios. Por esa causa, en Apocalipsis capítulo 22, verso 17, dice: el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque tomar del agua de la vida es tomar la palabra creadora, es recibir esa palabra creadora de vida eterna para producir vida eterna en cada persona. Por esa causa también fue mostrada esa palabra creadora de vida eterna en la trompeta final. La trompeta final de la cual habla San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante, donde dice:
he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Por qué? Porque estaremos escuchando esa trompeta final, que es la palabra creadora de vida eterna, para regresar a la vida eterna con un cuerpo eterno. Por lo tanto, esa palabra de vida eterna para el fin del tiempo estará siendo dada a cada escogido. La palabra creadora, la palabra de vida eterna, para nuestro regreso a la vida eterna, para nuestro regreso a nuestra herencia. Esa palabra de vida eterna que es dada a nosotros, siendo la trompeta final o mensaje de la trompeta final, es el evangelio del reino, el cual nosotros estamos recibiendo en este tiempo final. Esa es la palabra creadora, la palabra de vida eterna, la cual ha entrado a nuestra alma para regresar a la vida eterna. No se aparten ni a diestra ni a siniestra de esa palabra de vida eterna, porque esa palabra es la palabra creadora de Dios, con la cual Dios está trabajando en nuestro tiempo para producir la resurrección de los muertos en Cristo, pues está dicho: he aquí todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán, porque esa voz es la palabra creadora, la palabra de vida eterna. Así es que ni a diestra ni a siniestra nos podemos apartar de la palabra creadora de Dios, porque es la palabra de vida eterna que nos regresará a la eternidad con un cuerpo eterno. Amós dijo que para el fin del tiempo sobre la tierra los seres humanos tendrían hambre. Dice Amós capítulo 8 verso 11: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Oír esa palabra creadora, esa palabra de vida eterna. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Ahora vean ustedes, hay hambre sobre la tierra, sobre las naciones, sobre los seres humanos, de oír la palabra
de Dios, la palabra creadora, la palabra de vida eterna. Pero vean ustedes, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y no la hallarán. ¿Y por qué no la hallarán desde el norte hasta el oriente? Porque se encuentra en la América Latina y el Caribe, en el occidente. Si la buscan en el occidente, ahí la hallarán. Ahí hallarán la palabra creadora, la palabra creadora de Dios, la palabra de vida eterna. Y nosotros no hemos viajado de norte a oriente. No hemos viajado, sino que nosotros nos hemos quedado quietos en el occidente, en la tierra de América, incluyendo al Caribe, América Latina y el Caribe, y ha venido a nosotros la palabra creadora, la palabra creadora de vida eterna, la palabra creadora de Dios, por su palabra creadora, abrir la dispensación del reino y establecer el mensaje del reino en la América Latina y el Caribe, y colocarlo en nuestros corazones, en nuestras almas, para que produzca la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo, porque ese mensaje del Evangelio del Reino que estamos nosotros recibiendo es la palabra creadora de Dios. Creará cuerpos eternos para nosotros y también para los muertos en Cristo, que pronto vendrán para estar con nosotros. Y creará también un glorioso reino milenial. Todo eso está en la palabra creadora, porque es por su palabra que Él lleva a cabo su programa. Así es que, permaneciendo en la palabra creadora, recibiremos todo lo que esa palabra creadora ha hablado para nosotros. Y yo digo a cada uno de ustedes, jóvenes, en este cuarto encuentro juvenil nacional, que Dios materialice en cada uno de ustedes toda palabra creadora que ha sido hablada para cada uno de ustedes y para mí también. La palabra creadora. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Y con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. En lo que él llega, les quiero decir que la palabra creadora está
llevando a cabo la preparación de la juventud mexicana para el próximo milenio. Y no solamente de la juventud mexicana, sino de la juventud latinoamericana y caribeña. Y no solamente de la juventud mexicana y caribeña, sino de los niños y de los adultos también. Que Dios continúe bendiciéndonos y continúe hablándonos la palabra creadora para que se materialice en cada uno de nosotros todo lo que Él hable para cada uno de nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.